La dimensión real de las pérdidas de Morena en 2 años. Hablar de Morena es hablar de Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador crea el partido Morena a raíz de salir del PRD. El PRD fue el partido que llevó a López Obrador a la gobernatura del ahora Ciudad de México, anterior Distrito Federal. La corriente de izquierda del PRD, una corriente izquierda progresista, López Obrador la convirtió en una corriente de izquierda socialista. Eh, todos los socios políticos de Andrés Manuel López Obrador tienen la escuela del priismo, que es el sindicalismo, que son las instituciones o corporaciones políticas, que son correr todos en grupo, hacer células de políticos o células de varios políticos asociados, por ejemplo, Monreal, Marcelo Ebrard, Romo, etcétera, etcétera, Bartlett, que viene desde el priismo. Todos vienen del priismo. La maestra, el Bester Gordillo, que bueno, de maestra no tiene nada. Un maestro es el que enseña a los niños a comportarse, les enseña a los niños sacar herramientas para poder tener una vida mejor. Eso es un maestro. Los maestros son los que enseñan a leer a los niños, a hacer multiplicaciones, divisiones, matemáticas, les enseñan la historia. Eso es un maestro. Entonces, dimensionar las pérdidas económicas de Morena en 2 años es la realidad, es lo que nos debemos enfocar los mexicanos. No en los discursos de odio y de persecución de Andrés Manuel López Obrador. Una copia de la política de la Unión Soviética. En la Unión Soviética los adoctrinaron a todos. Incluso hasta los mismos parejas, hasta los mismos matrimonios, acusaban a su pareja por pensar diferente al dictador y llegaba la policía secreta, la KGB. Se la llevaban a las casas del terror y en las casas del terror los interrogaban si pertenecían a alguna célula, si varios tenían el mismo pensamiento, y lo peor de todo es que ya no salían de esa casa, salían incinerados. Después de ser torturados, metidos en un horno para quemar su cuerpo y no dejar ninguna huella de personas que están en contra del régimen. Ahora López Obrador dice, si ves a tus vecinos, acúsalos. Es la misma doctrina que usaba la URSS, que usaba Cuba y que ha usado Venezuela. La misma doctrina. Estar persiguiendo a los demás en vez de estarte fijando en ti mismo y ponerte a trabajar. Somos millones de mexicanos honrados que trabajamos todos los días. Talleres mecánicos, refaccionarias, tortillerías, papelerías, café internet, el negocio que tú quieras. Son mexicanos trabajando, honrados, para que llegue Andrés Manuel López Obrador y le rompa la economía, la salud económica. El principal indicador de salud de un país es la economía. Si la economía falla en un país, fallan todos los indicadores de seguridad, de bienestar, de salud. Entre menos economía, entre más crisis económica exista, más violencia, más enfermedad, más estrés, más muertes. Venezuela se convirtió en el país más violento del mundo. Estadísticamente,
se convirtió en el país más violento del mundo, en donde entran a las casas a robar, despojan a los demás de sus cosas para poder comer. La inflación de Venezuela no les permite ni comprar ni atún, ni con un fajo de billetes no les alcanza ni para 1 kilo de frijol. Se tienen que estar formando para lo que regala el gobierno. Y son colas interminables. Entran a los súperes y ya no hay nada. Los estantes vacíos. Hugo Chávez expropió todas las empresas mexicanas como Cemex, Bimbo y otras empresas mexicanas que estaban trabajando en Venezuela. Las expropió. Expropió sus propiedades, expropió sus activos, sus inversiones. Los mexicanos que trabajaban ahí en algún puesto directivo se tuvieron que regresar a México. Cemex tuvo que meter litigios que nunca ganó y el Hugo Chávez se quedó con todos los activos que Cemex había trabajado en Venezuela. Bimbo, empresas mexicanas. Eso es lo que después va a querer hacer López Obrador aquí en México. Empezar a adueñarse de las empresas, y empezarse a adueñar de las casas y empezarse a adueñar de cosas de los mexicanos. Y eso de que vigila a tu vecino para acusarlo, acusa a tu vecino. Vamos a estudiar un poco de lo que es la doctrina de la Unión Soviética, de Cuba y de Venezuela, con el mismo modus operandi. Acusa al que no esté con el presidente. ¿Por qué? Porque después llega la policía secreta, se lo lleva y lo desaparece en las casas del terror. Vamos a estudiar qué es una casa del terror. Una casa del terror es una casa común, puede ser un edificio como en los tiempos del 68 en México, en donde el servicio secreto desapareció muchas personas. Eso es una casa del terror, en donde llevan a todos los que no piensan como el dictador y después salen incinerados. Y su familia nunca más vuelve a saber de ellos. En Cuba y en Venezuela ha pasado. Entonces, mexicanos, antes de que López Obrador se apodere de tu vida, se apodere de tus cosas, inconfórmate, alza la voz. Entre menos te preocupes tú por México, después vas a ser objeto de esclavitud de un dictador. Y la libertad de expresión que yo tengo y la libertad de pensamiento que yo tengo bajo la Constitución mexicana, que sea inviolable por este señor que mal gobierna México. 2 años de su presidencia y hemos perdido económicamente. Esa es la dimensión real del problema en México. Hemos perdido económicamente muchísimo. Con la cancelación del aeropuerto, está buscando chivos expiatorios de hace 12 años. Los prianistas, ese es el himno de López Obrador. Los prianistas. Cuando somos mexicanos y tenemos la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de creencia, que no venga una persona falta de sus facultades mentales a tratar de destruir más México. 12,000 millones de dólares costaba el aeropuerto de Texcoco, que canceló. 5,000 pilotes de concreto y acero enterrados en sus pistas. Ese aeropuerto de Texcoco está a menos de 5 minutos del aeropuerto actual. Eso le beneficia al 100% de la población, tener un aeropuerto en su ciudad. ¿Por qué? Porque tenemos visitas de 160 países del mundo que nos vienen a visitar a México y que necesitan tener hospitalidad en nuestro país. No los tienes por qué mandar a 75 kilómetros a perder el tiempo, más de 5 horas para llegar a la ciudad. Ese es el verdadero problema de México. El verdadero problema de México tiene nombre y apellidos y está en Palacio Nacional.